El señor Folke Anderson era un magnate bananero sueco que llegó al Ecuador por allá por los años 20 más o menos, por los años 50. Folke Anderson fue un magnate bananero, uno de los terratenientes más importantes que tuvo el Ecuador sueco. Tuvo un papel protagónico para Esmeraldas en los años 50 y 60, gracias a un gesto generoso que él tuvo, donde Esmeraldas cuenta con un estadio de fútbol que ha marcado historia y lleva su nombre. Los registros sobre la vida de este ilustre señor son muy escasos, no existen datos, pero según se reseña, este Folke nació en Suecia el 21 de marzo de 1903. Desde muy joven dedicó su vida al trabajo y en el año 1924 era empleado en una empresa en Gotemburgo. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a importar banano y él se interesó en el producto conociendo Esmeraldas. Conoce Esmeraldas, una tierra llena de riqueza y sin explotar, por medio de un amigo, Rolf Blomberg, que es fotógrafo, quien había visitado el Ecuador años atrás. En 1949, radicado en Ecuador, compró terrenos en Esmeraldas y empezó a cultivar banano. Pasó poco tiempo para que este hombre se convierta en uno de los terratenientes más poderosos del Ecuador. Su corporación tenía sucursales en Guayaquil, Nueva Orleans, Nueva York, Antwerp y Gotemburgo. Su sede central, Fruit Trading, estaba en Panamá. Gracias a la influencia y poder que él había acumulado, se dedicó a ayudar a los más necesitados en Esmeraldas. Construyó casas a sus trabajadores y les pagaba salario justo. Y además regalaba dinero a los más pobres. Socialismo. Su generosidad siempre resonó haciendo grande su popularidad. El boom bananero en los años 50, época en que este era un boom, Esmeraldas era la provincia bananera del Ecuador. Su riqueza y poderío traspasaron sus fronteras, tanto nacionales como internacionales, y Folke Anderson estaba a la cabeza. Conformó la compañía frutera Astral y levantó extensas plantaciones para competir con los más grandes compañías y empresas norteamericanas, quienes estaban acostumbradas a quebrar económicamente a los más pequeños competidores o rivales por los cambios del precio en la fruta. Como era costumbre, Anderson de él tomó una decisión inteligente. A 25 kilómetros de la ciudad adquirió una hacienda, la Hacienda Timbre, donde pasaría sus mejores años. Aquí labró la tierra y la mejoró con fertilizantes. En 1951, la plantación entró en producción y posteriormente compraría miles de hectáreas de selva en Colequinindé y Río Blanco para el sembrío de banano. Para 1952, Folke Anderson era el principal exportador de banano del Ecuador y Esmeraldas, la tierra del banano. Por allá en los años 50, lo que ahora se conoce como los predios de Folke Anderson solamente era una pequeña cancha de tierra, rodeada de un cerco de pambil llamado La Polvorita. Como era un espacio deshabitado y las inversiones de terrenos eran frecuentes en la ciudad, existía la preocupación de que este espacio deportivo desapareciera. Los miembros de la Federación Deportiva se acercaron a este empresario para que les ayudara con la inversión. ¿Cuántos? 100.000 sucres para poder mejorar el terreno. A lo que éste contestó con todo agrado que aceptaba y les dijo que no se preocuparan, que iba a ayudarlos. La identificación, la edificación fue una sorpresa para todos porque pensaban que Anderson construiría un edificio de madera como era costumbre en la época, pero la primera inversión del nuevo estadio fue de ni más ni menos que 1 millón de sucres. Contrató ingenieros para su edificación de la tribuna con capacidad de 1.500 personas.
Al avanzar la obra se solicitó al empresario la cubierta de los graderíos, lo que esto redujo su capacidad para 800 personas. También instaló camerinos y baños para jugadores y contrató al pintor Efraín Andrade Viteri, un pintor de por allá del siglo XX, por un costo de 3.000 sucres, para el diseño de las esculturas de la fachada de este estadio. La construcción se inició en verano de 1953. Para su realización, el municipio ubicó en las lomas de las chozas que se encontraban en la cercanía. En 1954, para evitar invasiones posteriores, el presidente del Consejo Provincial, César Concha, dispuso que se levantara un muro en la parte posterior del terreno. Su fallecimiento fue misterioso. Ocurrió el 8 de mayo de 1968 en su departamento en Guayaquil, en el tercer piso del edificio Santi Esteban, ubicado en la 9 de octubre 109 y Malecón Simón Bolívar. Anderson nunca se casó, soltero, tenía una hermana, quien al enterarse de su fallecimiento se hizo cargo del cuerpo y trasladó hasta su país.